La muerte de Moisés no fue solo el final de la vida de un líder, sino que marcó el cierre de un capítulo poderoso lleno de milagros, pruebas y encuentros divinos durante 40 años en el desierto. Sin embargo, el plan de Dios no se detuvo ahí. En el momento en que Moisés exhaló su último aliento en el monte Nebo, comenzó un cambio silencioso pero poderoso. Fue el inicio de un nuevo capítulo, uno que haría avanzar a la siguiente generación. Lo que siguió no fue solo luto, sino movimiento repentino, una explosión de energía y cambio inesperado. En muy poco tiempo, 7 eventos increíbles tuvieron lugar. Cada uno reveló que Dios seguía moviéndose con poder. En Deuteronomio 34, 5-6, leemos que Moisés, el siervo del Señor, murió en Moab. Fue sepultado en un valle, pero nadie sabe dónde está su tumba. Ese misterio permanece hasta el día de hoy, pero la misión que Moisés llevaba no quedó enterrada. Fue transmitida y encendió una cadena de eventos. Esto es lo que pasó después. Este es el movimiento poderoso oculto en la apertura del libro de Josué. Justo después de la muerte de Moisés, las cosas comenzaron a cambiar para Israel, pero no en silencio. No hubo un funeral grandioso, ni luto nacional. Las Escrituras no mencionan ninguna pausa. En cambio, algo inesperado y profundamente significativo sucede. Dios habla de inmediato, pero no a los ancianos ni a los hijos de Aarón. Le habla a Josué. En Josué 1:1-2, Dios le dice: «Ahora prepárate. Tú y todo el pueblo deben cruzar el río Jordán hacia la tierra que le estoy dando a Israel». Esto no fue algún ascenso al azar. Era parte del plan de Dios. Josué había estado preparándose tras bambalinas durante muchos años. Había subido al monte Sinaí con Moisés. Había cuidado la tienda sagrada. Había explorado la tierra prometida. Había permanecido leal cuando otros tenían miedo. Ahora de repente Josué se convierte en el líder de la nación, no a través de un voto, sino por transferencia divina. Esto no se trataba solo de decisión humana, era un traspaso de autoridad espiritual. Antes de morir, Moisés puso sus manos sobre Josué, y ahora el espíritu de sabiduría reposa sobre él. Deja que eso se asiente por un momento. Un líder fallece, otro da un paso adelante, pero el propósito de Dios continúa sin pausa. Como dice Eclesiastés 3, la verdadera promoción no viene de ninguna dirección en la tierra, viene de Dios. Él derriba a un líder y levanta a otro. La primera sorpresa: Dios no le da tiempo a Josué para llorar. No hay comité para planear la transición. No hay reunión tribal para votar. El liderazgo pasa directamente de la mano de Dios a la de Josué. El plan de Dios no se desaceleró, avanzó con urgencia. Como nos recuerda Isaías 55:11, una vez que la palabra de Dios es pronunciada, no regresará vacía. Moisés había entregado esa palabra, pero ahora Josué la llevaría adelante. A menudo creemos que cuando un gran líder o guía espiritual se va, el progreso debe detenerse. Pero cuando un siervo de Dios fallece, no significa que el movimiento de Dios termine. Dios no está esperando a que nos sintamos completamente preparados. Simplemente está esperando a que digamos que sí. En 2 Timoteo 2:2, vemos que Dios trabaja en privado antes de moverse en público. Josué había sido entrenado silenciosamente. Ahora era tiempo de que su llamado se hiciera público, y lo que siguió impactaría naciones enteras. Imagina esto: acabas de tomar el lugar del profeta más grande de Israel. Ahora eres responsable de liderar más de 600,000 hombres, además de mujeres y niños, a través de un río desbordado hacia territorio hostil. Y no tienes experiencia como líder militar. Entonces Dios habla. En Josué 1:3-5, Él dice: «Así como le prometí a Moisés, ahora te prometo a ti, nadie podrá resistir ante ti mientras vivas.
Estaré contigo de la misma manera que estuve con él. No te dejaré y no te abandonaré. Este momento es asombroso. Dios no le pide a Josué que mantenga el desierto. Le dice que vaya a conquistarlo. Ciudades con murallas, ejércitos de gigantes y reyes extranjeros están esperando, y Josué nunca ha dirigido una batalla. Pero Dios habla con total certeza, como si la victoria ya fuera suya. Donde quiera que pises, ya te he dado la tierra. Romanos 4:17 nos dice por qué esto importa. La segunda verdad sorprendente: Dios le da a Josué una misión divina que es mucho más grande que su capacidad humana. Y Dios no comienza con un plan de batalla, comienza con una promesa: estaré contigo como estuve con Moisés. Esa es la base. Como muestra Éxodo 33:14, esto no fue solo ánimo, fue un traspaso de responsabilidad del pacto. Lo que comenzó con Moisés, Dios ahora se compromete a terminarlo a través de Josué. Pero aquí está el desafío. Canaán no estaba vacío. Jericó no estaba desprotegido. La tierra estaba llena de enemigos poderosos, ciudades amuralladas, guerreros imponentes como los anaseos y reyes listos para pelear. Y Josué no era un héroe de guerra, era un siervo que una vez cuidó la tienda sagrada. Como nos recuerda Zacarías 4:6, no es por fuerza o habilidad, sino por el Espíritu de Dios. Y en Josué 1:9, Dios lo deja claro: ¿no te he mandado? Sé fuerte, sé valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Yo, el Señor tu Dios, iré contigo donde quiera que vayas. Aquí es donde la mayoría de las personas se atascan. Escuchamos la dirección de Dios, pero la tarea parece demasiado grande. Pensamos que no estamos listos, no entrenados, no lo suficientemente valientes. Pero Dios nunca le dijo a Josué que se sintiera confiado. Solo le pidió que creyera que Dios abriría el camino. 1 Tesalonicenses 5:24 lo dice simplemente: aquel que te llama también lo hará. Cuando un líder se va, el plan de Dios no desaparece. Cuando un mentor ya no está, la misión continúa. De hecho, tú sí podrías ser el comienzo de la oración respondida de alguien más. El viaje de Josué nos muestra algo poderoso. Dios a menudo nos llama a tareas que parecen imposibles, no para abrumarnos, sino para revelar su fuerza a través de nosotros. Como dice Efesios 3:20, Él obra mucho más allá de lo que podríamos imaginar a través de su poder que actúa en nosotros. Así que sí, debemos esperar resistencia. Piénsalo, Moisés no era cualquier líder, había hablado directamente por Dios, confrontado al rey de Egipto y más de una vez se había interpuesto entre el pueblo y el juicio de Dios. Ahora se había ido. Y en su lugar estaba Josué, el hombre que siempre había servido en segundo lugar, no como igual sino como asistente. Sin embargo, lo que pasa después es uno de los momentos más sorprendentes en la historia de Israel. En Josué 1:16-18, el pueblo responde a Josué: haremos todo lo que digas, iremos donde nos envíes, así como obedecimos a Moisés, te seguiremos. Solo que Dios esté contigo como estuvo con Moisés, y si alguien desobedece, será condenado a muerte. Solo sé fuerte y valiente. Esa es la tercera conmoción. El pueblo no solo aceptó el liderazgo de Josué, lo respaldó completamente. Se responsabilizaron mutuamente con las más altas consecuencias. Esto no era charla religiosa o emoción exagerada. Esta era una generación que había presenciado lo que la rebelión podía hacer. Habían visto lo que pasa cuando la palabra de Dios es ignorada. Habían visto a la tierra tragarse la rebelión de Coré. Habían enterrado a sus padres en el desierto, perdidos por el miedo y las quejas. Ahora esta nueva generación era diferente. Tenían una mentalidad nueva. Habían terminado de dudar, terminado de rebelarse, terminado de andar en círculos.
En Números 32, 11 a 13, Dios había declarado que aquellos que salieron de Egipto, pero no permanecieron fieles, no entrarían a la tierra. Así que los hizo vagar por 40 años, hasta que esa generación pasó. El pueblo con Josué había aprendido esa lección. Él no tuvo que convencerlos con discursos o ganarlos con personalidad. Estaban impulsados por la urgencia, estaban desesperados por no repetir la historia, estaban unidos por un deseo profundo de finalmente entrar en lo que Dios había prometido. Hebreos 3:19 nos recuerda que la generación anterior perdió la oportunidad por su falta de fe. Hebreos 13:17 habla de cómo debemos responder a los líderes. Obedece a quienes te dirigen y sométete, porque están velando por tus almas. Deja que lideren con gozo, no con frustración. Eso no te beneficiaría. El reino de Dios no funciona como una democracia donde todos votan sobre lo que sigue. Es una teocracia, su gobierno, su orden. Y cuando Él pone a alguien en liderazgo, espera respeto, no porque esa persona sea perfecta, sino porque el plan de Dios fluye a través de esa estructura. Hay una diferencia entre lealtad ciega y unidad piadosa. Esto no era idolatrar a Josué, se trataba de alinearse con la dirección de Dios. Y ahí es donde comienza la verdadera prueba. ¿Estamos dispuestos a seguir un liderazgo piadoso incluso cuando se siente incómodo? Podemos mantenernos unidos bajo aquellos que Dios designa no porque sea la opción fácil, sino porque la obediencia es el camino hacia el avance. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, Pablo ruega a los creyentes que eviten la división y en cambio estén profundamente unidos, en pensamiento, en propósito y en espíritu. El desierto ya le había mostrado a Israel lo que cuesta la desobediencia. Ahora, esta nueva generación estaba lista para seguir, incluso si significaba arriesgarlo todo, porque estaban decididos a no perder la promesa esta vez. Recuerdas el momento del Mar Rojo, ¿verdad? Cuando Moisés levantó su vara y Dios partió el mar por la mitad, muros de agua alzándose altos, tierra seca extendida para que pies aterrorizados la cruzaran. Esa escena se volvió legendaria. Bueno, Moisés puede haber fallecido, pero Dios no había terminado de hacer lo imposible. En Josué 3:15 a 17 se nos dice que cuando los sacerdotes que llevaban el arca pisaron el río Jordán, justo en la época del año cuando las aguas corrían altas, el río se retiró, alzándose río arriba. El pueblo cruzó cerca de Jericó, y los sacerdotes se mantuvieron firmes en tierra seca en medio del río. Ese es el cuarto momento impactante. Otro cuerpo de agua, otro camino seco. Una vez más, una nación entera camina a través de un milagro, justo como el Mar Rojo. Esto no fue simbólico, no fue una historia destinada a inspirar, fue real, sobrenatural e innegable, no para impresionar, sino para afirmar. En Josué 4:14 dice que en ese día el Señor exaltó a Josué ante los ojos de todo Israel. Lo honraron tal como habían honrado a Moisés. Dios estaba haciendo una declaración sin decir una palabra. Este es mi elegido, síganlo. El pueblo estaba en un punto de inflexión. Sus padres habían presenciado el mar partirse mientras escapaban de Egipto. Ahora esta nueva generación vio un río dividirse mientras entraban a la tierra prometida. No fue solo un milagro para cruzar, fue una declaración de aprobación divina. Josué no tenía el trasfondo de Moisés. No hubo zarza ardiente, no hubo plagas, no hubo truenos desde el monte Sinaí. Pero con un acto milagroso, Dios le dio toda la confirmación que necesitaba, algo que ningún consejo o voto podría proporcionar. Marcos 16:20 nos dice que Dios respalda a sus mensajeros con señales que siguen su mensaje. Eso es lo que hizo aquí. Pero aquí está lo que muchos pasan por alto. Dios no movió las aguas primero.
En Josué 3:13 leemos que solo cuando los pies de los sacerdotes tocaran el agua, el río dejaría de fluir. Esa fue la prueba. Fe antes de resultados. Obediencia antes de prueba visible. Hebreos 11:6 nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. El río no se partió para gente observando desde las orillas. Se partió para aquellos que llevaban la presencia de Dios y pisaron la inundación creyendo que Él actuaría. Dios no confirma a sus líderes con popularidad o posición. Los confirma a través de su poder, con evidencia que no puede ser negada, mostrando que su mano está claramente sobre ellos. A veces, Dios espera a que des ese primer paso antes de actuar. Como dice 2 Corintios 10:18, no es la persona que se promueve a sí misma lo que importa, sino aquel a quien Dios aprueba. El mismo Dios que partió el mar para Moisés, ahora estaba abriendo el río para Josué. Y el mensaje no podría ser más claro: la presencia de Dios no termina cuando un profeta fallece. Su poder continúa a través de cualquiera dispuesto a seguir su dirección. El Jordán se había abierto, el pueblo había cruzado, las piedras habían sido apiladas como memorial a orillas del río. Parecía que la parte más difícil había quedado atrás, pero entonces vino algo que cambió todo. No un consejo de guerra, no una reunión táctica, sino un encuentro con lo sobrenatural. En Josué 5:13-15, mientras Josué se acercaba a Jericó, alzó la vista y vio a un hombre parado frente a él con una espada desenvainada. Josué preguntó: ¿Estás aquí para ayudarnos o para pelear contra nosotros? La figura respondió: Ninguno. He venido como comandante del ejército del Señor. Ante eso, Josué cayó al suelo y adoró. Ese es el quinto momento impactante. Dios no envió a este comandante para tomar lados, vino para tomar el mando. Josué, el líder recién designado, de repente se dio cuenta de que no estaba en la cima de la cadena de mando. Este no era un soldado, ni siquiera era un mensajero angelical. Este era alguien mucho mayor, considerado por muchos eruditos como una aparición preencarnada de Cristo, el comandante de las fuerzas celestiales. Como declara Éxodo 15:3, el Señor es un guerrero, el Señor es su nombre. Y Efesios 6:12 nos recuerda que nuestras batallas reales no son físicas, sino espirituales. Jericó no se trataba solo de derribar muros o derrotar ejércitos. Se trataba de entrar en la estrategia divina de Dios. Dios estaba dejando algo claro: esta no es tu pelea, es mía. Piensa en eso. Antes de que se desenvainara una espada, antes de que un solo grito resonara alrededor de los muros de Jericó, Dios estaba recordándole a su pueblo. Esta era una misión espiritual, no solo física. En 2 Crónicas 20:15, Dios les dice a su pueblo que no teman, porque la batalla es suya, no de ellos. Y esto revela algo esencial. La verdadera victoria espiritual no comienza con fuerza, comienza con rendición. En Josué 5:15 hay un mensaje más profundo escondido bajo la superficie. Antes de que los muros de Jericó pudieran colapsar, algo más tenía que caer primero: el orgullo de Josué, sus suposiciones, su necesidad de mantener el control. Las armas reales no eran espadas o escudos, eran obediencia, adoración y santidad. Santiago 4:7 dice: sométanse a Dios, resistan al enemigo y él huirá. Eso es exactamente lo que Josué aprendió. La victoria no viene de tener el mejor plan, viene de estar en la presencia de aquel que comanda los cielos. Y cuando Dios aparece para liderar la batalla, no está ahí para asistir tu plan, está ahí para invitarte al suyo. Y ahí es donde comienza la verdadera victoria, cuando dices sí al llamado de Dios. No te sorprendas cuando aparezca resistencia, pero también estate listo, porque el cielo nunca te deja sin respaldo. Romanos 8:31 dice:
Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? La conmoción número 6, el maná se detuvo. La provisión milagrosa de Dios, la comida del cielo que los había sostenido cada día durante 40 años, de repente llegó a su fin. Habían cruzado el Jordán, habían renovado su pacto con Dios. Finalmente estaban parados en la tierra prometida, y entonces algo sutil pero profundamente significativo sucedió. Una mañana, la gente salió esperando su pan usual del cielo. Josué miró alrededor. Nada. Otros buscaron, manos vacías. La confusión se extendió rápidamente. Corrió la voz. El maná se había ido. ¿Por qué fue esto tan sorprendente? Porque para toda una generación, el maná había sido más que comida. Era su recordatorio diario de que Dios estaba cerca. Aparecía como rocío, no requería agricultura ni trabajo, solo confianza para recogerlo. Los había sostenido a través de cada milla del desierto. Y ahora, sin advertencia, sin despedida o señal, simplemente se detuvo. ¿Por qué? Porque acababan de probar su primera comida de la tierra que Dios había prometido. Ya no necesitaban comida del desierto. Dios estaba enviando un mensaje claro. Esta es una nueva temporada. Los milagros de ayer no te llevarán hoy. El maná era comida de supervivencia. Pero esta tierra, Canaán, ya no se trataba de sobrevivir. Se trataba de construir, plantar, cosechar y gobernar. Y esa vida requería un tipo diferente de fe. Hebreos 11:1 dice que la fe es confiar en lo que aún no puedes ver, pero de lo que estás seguro. Así que cuando Dios quita algo familiar, no siempre es un castigo. Podría ser una promoción. Cuando el maná diario se detiene, entramos en pánico, pensando que algo está mal. Pero Dios podría estar diciendo, es hora de crecer, hora de plantar, hora de vivir por un nuevo tipo de provisión. No ha dejado de proveer, solo lo está haciendo de una nueva manera. Como promete Filipenses 4, mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas. Así que no confundas la ausencia de maná con la ausencia de Dios. Ahora el momento impactante número 7, justo después de cruzar el Jordán, con los muros imponentes de Jericó a la vista, parados en territorio enemigo, algo inesperado sucede. Tenían unidad, tenían la promesa de Dios. Desde un punto de vista militar, era el momento perfecto para atacar. El enemigo no lo vería venir. La moral estaba alta, todo apuntaba a un ataque sorpresa. Pero en cambio, Dios dio una orden que no tenía sentido militar y conllevaba un riesgo enorme. En Josué 5:2-3, el Señor le dice a Josué, haz cuchillos de pedernal y circuncida otra vez a los israelitas. Así es, antes de su primera batalla, Dios ordena circuncisión masiva. Entonces Josué hizo los cuchillos de pedernal y circuncidó a los hombres israelitas. ¿Por qué es esto tan sorprendente? Porque justo antes de su primera batalla importante, Dios intencionalmente dejó a todo el ejército físicamente débil. Después de este procedimiento, los hombres no podrían pelear o defenderse por varios días. No había refuerzos, no había plan de respaldo, no había muros protectores, y aún así obedecieron. ¿Por qué Dios pediría algo tan arriesgado justo después de un momento tan poderoso de progreso? Porque esta no era solo una misión militar, era el cumplimiento de un pacto sagrado. En Josué 5:4-7, aprendemos que todos los hombres nacidos durante los 40 años en el desierto no habían sido circuncidados. Habían crecido fuera de la señal física del pacto que Dios hizo con Abraham. Así que antes de que pudieran reclamar la tierra, tenían que reclamar su identidad. Antes de que pudiera haber victoria, tenía que haber dedicación. Antes de que pudieran conquistar, tenían que comprometerse. Esta era la manera de Dios de declarar: tu fuerza no te traerá la victoria, tu relación conmigo sí.
Como dice Zacarías 4:6, no es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Y el Salmo 27 nos recuerda que mientras algunos ponen su confianza en armas o caballos de guerra, nosotros confiamos en el nombre del Señor. A menudo queremos la victoria sin el proceso, pero a veces Dios nos pide que dejemos todo, nuestra fuerza, nuestro cronograma, nuestros planes, para que recordemos de quién es realmente la batalla. En Josué 5:9, el Señor le dice a Josué: «Hoy he quitado de ustedes la vergüenza de Egipto». Esto no fue solo un procedimiento físico, fue un acto espiritual, cortando el peso del pasado para que pudieran moverse libremente hacia su futuro. Antes de que Dios derrote lo que está frente a ti, a menudo trata con lo que aún está dentro de ti. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Sí, Moisés había fallecido, pero Dios no se había ido. La temporada del desierto había terminado, pero el cruce del Jordán marcó un nuevo comienzo poderoso. Y en ese momento sagrado, entre lo que fue y lo que viene después, descubrimos algo eterno. Las promesas de Dios no mueren con sus mensajeros. Viven a través de nuestra obediencia, nuestra valentía y nuestra fe. Como nos dice Deuteronomio 34:10, nunca más se levantó en Israel un profeta como Moisés. Sí, él fue único, pero su ausencia no dejó al cielo en silencio. Activó la siguiente fase del gran diseño de Dios. Imagínalo: Moisés desvaneciéndose en la historia, Josué dando un paso adelante, el arca brillando con presencia divina, el pueblo cruzando hacia la tierra que les fue prometida, Jericó alzándose en la distancia, esperando lo que Dios estaba a punto de hacer. Cada evento impactante que hemos explorado señala algo más profundo. Dios no deja el liderazgo al azar, lo prepara. Josué no fue una elección al azar, fue formado y elegido. Y tú también. Dios nunca pone sus planes en pausa. El mundo podría desacelerarse, el dolor podría sentirse abrumador, pero el cielo sigue moviéndose. Dios levanta a aquellos que lo siguen fielmente. Josué no era el más fuerte, pero era constante, leal, y eso es lo que Dios honró. Dios siempre eleva la obediencia. Y cuando Dios lidera, trae poder con él. Desde partir ríos hasta calmar el miedo, sus milagros confirman que su mano está sobre sus elegidos. Dios defiende a su pueblo. Cuando el comandante del ejército celestial apareció, no pidió un asiento en la mesa, tomó el mando, porque la batalla ya le pertenecía a Dios. Como dice Romanos 8:31, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto no es solo historia antigua, es un mensaje para tu momento ahora mismo. ¿Estás atravesando una temporada de pérdida, cambio o incertidumbre? Entonces escucha esto: Dios no se ha ido, apenas está comenzando. El Moisés de tu vida, lo que una vez te guió, podría haberse ido. Pero tu Josué está dando un paso adelante, y el plan de Dios sigue desarrollándose. ¿Te sientas listo o no? Si esta historia te ayudó a ver el panorama más amplio más allá de Moisés, no te detengas ahora. Dale me gusta a este video si te dio perspectiva o ánimo. Suscríbete para seguir profundizando en las Escrituras y la historia con nosotros. Y en los comentarios dinos, ¿qué parte de la historia después de la muerte de Moisés te sorprendió más? Comparte esto con alguien que está parado en su propio río Jordán, alguien que necesita que le recuerden que la promesa no terminó con el pasado. Comienza con el siguiente paso que tomes.